Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo, su servidor el Padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. En días pasados se celebraban los 45 años de la muerte del quinto arzobispo de Puebla de Los Ángeles, don Octaviano Márquez y Toriz, que acaeció un 24 de septiembre de 1975. Se entiende que los hombres y las mujeres van escribiendo su propia historia a través de las circunstancias que van viviendo, pero en especial, como dicen los alemanes, a través del Sitzenleben, el ambiente vital en que ellos fueron viviendo su existencia. Para la historia nacional de México y para la historia particular de Puebla, de Los Ángeles, Octaviano Márquez y Toriz, podríamos decir que fue en los años 50 y 60 del siglo pasado la figura más señera, más importante y de una influencia extraordinaria en la vida religiosa, en la vida social y, por qué no decirlo, en la vida política de aquel tiempo. Baste recordar lo que aconteció en el año 1961, en junio, en los primeros días de aquel mes, ante una zócalo atiborrado de fieles católicos, una plaza de armas atiborrada también de fieles, la 16 de septiembre, la 5 Oriente Poniente y la 3 Oriente Poniente llena de fieles, en un acto de desagravio por lo que algunos estudiantes del Colegio del Estado habían realizado en contra de signos sagrados de la fe católica. Se escuchaba precisamente la exhortación de un sacerdote que fue muy conocido en Puebla, y me refiero al padre Isauro Corona Báez, y también exhortaba a los fieles un sacerdote muy conocido también de Puebla, de una voz inconfundible, y me refiero al padre Roberto Murrieta, quienes exhortaban a los fieles antes de que hablara don Octaviano Márquez y Toriz, siguiendo la línea del tiempo de los años 60. Comunismo no, cristianismo sí. Yo siempre lo he dicho como aprendiz de historiador, que hay que juzgar los acontecimientos dentro del contexto histórico que les toca vivir. Yo sería anacrónico y arbitrario si yo juzgo a un obispo de 1961 a los ojos del 2020. Es como si alguien dijese que el rey de España, Felipe VI, le pida perdón al pueblo de México porque estamos en confrontación. Eso sería un anacronismo e indudablemente una falta de cordura total. Hay que ver cómo este personaje que vivió hace 60 años lo dijo en plena Guerra Fría entre la URSS y entre Estados Unidos. Y de hecho, ya había un bastión que había tomado Fidel Castro, aquel dictador de Cuba, que entró con aires de libertad para derrocar el 4 de enero de 1959 a Fulgencio Batista, y después él se convirtió en reyesuelo y en dictador de Cuba,
durante más de 50 años. Por lo menos le ganó a don Porfirio Díaz. Pero estos dos programas que voy a hablar sobre don Octaviano Márquez y Toriz, yo quisiera objetivamente recordarlo ante todo como un hombre de fe, porque toda su trayectoria, él vivió cerca de 71 años, lo hizo siempre pensando en el bien de México, en el bien de las familias mexicanas, pero ante todo en su congruencia y en su relación con Dios. Don Octaviano había nacido un 22 de marzo de 1904 en Tlaxcala. Es decir, él nace en pleno porfiriato y también le toca la decadencia del porfiriato. Hijo de un conocido abogado de su tiempo y de su madre, ambos una familia muy religiosa, por lo que hizo que él y su hermano José Ignacio ambos abrazaran la carrera eclesiástica y así serían pues resultado de lo que vivieron en su casa, porque como lo menciona este decreto y lo menciona también la Lumen Gentium, el primer semillero para la forjación de las vocaciones es papá y mamá. El primer semillero es el hogar, el segundo son las parroquias, en esa grandiosidad sinfónica, utilizando esta expresión de que son los principales semilleros, la familia y la parroquia. ¿Dónde estudió don Octaviano su educación primaria? Aquí en Puebla, en el Colegio de San Pedro y de San Pablo, de reciente fundación por parte de los lasallistas que llegaron a México en diciembre de 1905, que por cierto los recibió en el puerto de Veracruz un tío abuelo del actual ministro de Relaciones Exteriores, la famosa familia Casaubon, de origen francés, porque los hermanos, los 4 primeros hermanos lasallistas que venían precisamente de Francia. ¿Y dónde estaba el Colegio de San Pedro y de San Pablo de los hermanos de las escuelas cristianas? Estaba precisamente en lo que actualmente es la 5 Oriente, entre 16 de septiembre y 2 Sur. Don Octaviano Márquez y Toriz recordaría, no solamente como presbítero, sino también como obispo, cuando celebró los primeros 50 años de la estancia de los lasallistas en el año 1956, recordaba con orgullo cómo aprendió la socialización con los demás niños en el Colegio de San Pedro y de San Pablo y cómo aprendió la formación académica desde la primaria por el ejemplo de aquellos grandes hermanos de las escuelas cristianas que han dejado en Puebla y en México un legado importante de hombres y de mujeres comprometidos con la patria. Estas dos bases, su hogar en Tlaxcala y la base que tuvo en el Colegio de San Pedro y San Pablo, sirvieron para que él en su interior pudiera anhelar la vocación eclesiástica. Ya tenía el ejemplo de su hermano José Ignacio, pero él, por la vida de oración de su madre y de su padre, quiso entrar al seminario. Ustedes saben, porque hace 2 o 3 años lo explicaba, que
el actual seminario palafoxiano fue Universidad Angelopolitana entre el año 1906-1914, pero que como consecuencia del anticlericalismo que surgió después de la caída y muerte de Francisco I. Madero y de Victoriano Huerta, esta universidad quedó abajo, y ahí precisamente 2 años después de que se quebrantó la Universidad Angelopolitana, se matriculó en el año 1916, en plena Revolución Mexicana, aquel niño de escasos 12 años, Octaviano Márquez y Toriz. Y ese fue su tercer semillero para que la vocación de este niño floreciera. Estudió precisamente 3 años de latín, donde se acercó a los clásicos, donde vivió y bebió de Ovidio, de Virgilio, leyó la Eneida, las bucólicas, las geórgicas, y precisamente pudo tener una cultura vasta, este personaje tan importante dentro de la Iglesia poblana y dentro de la Iglesia nacional. Terminados esos 3 años de latín, cursó 2 años de filosofía, tal como lo marcaban los planes de estudio de aquel tiempo, y concluye satisfactoriamente en 1921. Su hermano José Ignacio, mayor que él algunos años, más de un lustro, había regresado de Roma en 1920 porque lo había mandado a estudiar don Enrique Sánchez y Paredes. Y este mismo obispo, viendo las cualidades de el joven José Ignacio Márquez y Toriz, de escasos 17 años, en el año 1921, lo mandó a estudiar en el ámbito europeo, en una iglesia que estaba cerrada, porque todos habían dado los tratados de Letrán entre Gasparri y Mussolini, que se dieron en 1929. A él le tocó estudiar en la famosísima universidad que se intitulaba la Universidad Gregoriana, que había fundado el gran santo José Ignacio, el gran santo Ignacio de Loyola. Pero vamos a una pausa, estamos en su programa La Línea del Tiempo. Regresamos. Línea de Tiempo. Continuamos. Adquiere la nueva obra del Dr. Silvino Vergara Nava, El Plan de Ayala desde otra mirada. Disponible a la venta en librerías Porrúa y Profética. O bien, comunícate a CCA Puebla a los teléfonos 240-0986, extensión 213 o 214. Línea de Tiempo. Regresamos. Regresamos a su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Había comentado que en 1921 el obispo don Enrique Sánchez y Paredes, segundo arzobispo angelopolitano, viendo las cualidades académicas, pastorales, espirituales y humanas de este joven de escasos 17 años, Octaviano Márquez y Toriz, lo mandó a estudiar. Tuvo su residencia en el famoso Colegio Pío Latino, precisamente el lugar donde se albergaban los estudiantes
mexicanos y del continente iberoamericano, y estudió en la centenaria Universidad Gregoriana, donde los mejores maestros eclesiásticos daban clases a todos los alumnos que estaban en los diversos seminarios del mundo entero. Esta universidad antiquísima que está en Roma había sido fundada por el excelente santo Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de la Compañía de Jesús. ¿Qué habría sido el mundo sin la aportación, el trabajo, el esfuerzo de tantos sacerdotes jesuitas, académicos, sabios, intelectuales y pastoralistas en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX? Aquí estudió filosofía, sagrada teología y derecho canónico. Obtuvo en su tiempo las mejores calificaciones y obtuvo el doctorado en filosofía, en derecho canónico y en sagrada teología. Su alma, su espíritu iban bebiendo de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio, y él precisamente iba moldeando su alma para el servicio eclesial. Pero en especial cuando se aprovecha el espacio de las aulas educativas y para darlo a los demás. Cosa que tristemente en nuestros tiempos de pandemia no se está cumpliendo, porque hay una alta insatisfacción a los programas que se transmiten por televisión. Pero si nos vamos tiempo atrás, ¿cuántos niños y jóvenes desaprovechan los espacios educativos, tanto en las escuelas federales, estatales, como en las escuelas particulares? Lo grandioso de este hombre, que cuando predicaba o cuando daba cátedra o cuando daba retiro espiritual o cuando contestaba las preguntas un tanto insistentes de los periodistas, siempre contestó cabal y adecuadamente, porque era fruto de todo lo que él sabía y conocía. Pasaron algunos años. 5 años después recibió la ordenación presbiteral el 31 de octubre del año 1926 por parte del cardenal Pompelli, que era el que hacía las veces de obispo en ausencia del obispo de Roma, que en aquel tiempo era Achille Ratti, Pío XI. Cuando fue ordenado presbítero el 31 de octubre del año 1926 en el Colegio Germánico. Siguió estudiando porque él se sentía comprometido, porque sabía que todo lo que él estaba estudiando, su finalización de filosofía que había comenzado en el seminario palafoxiano, la sagrada teología, pero en especial el derecho canónico, iba a redundar en servicio a su amada patria, pero en especial a su amada diócesis. Regresa precisamente a Puebla 9 años después, en el año 1930. Ya había muerto 4 años antes el segundo arzobispo, don Enrique Sánchez y Paredes, y quien lo recibe fue un gran santo que gobernó a la arquidiócesis angelopolitana durante 20 años, y me refiero a don Pedro Vera y Suria. ¿Cuáles fueron los primeros cargos que recibe don Octaviano? Primero,
lo hace profesor de Sagrada Teología, pero también lo hace profesor de Patrología. En Patrología, a Octaviano Márquez le toca enseñar a los futuros alumnos todo el aporte de los padres de la Iglesia. Puedo pensar desde San Ignacio de Antioquía, desde Clemente de Alejandría, hasta Beda el Venerable o San Juan Damasceno. Pero también, viendo sus cualidades y su congruencia, don Pedro Vieira y Suria, en ese año 1930, lo nombra director espiritual del seminario palafoxiano. Y precisamente va a dirigir muchas conciencias sacerdotales. Aquellos alumnos que vivían la consecuencia de la persecución religiosa, aquellos alumnos que vivieron la persecución religiosa de Lázaro Cárdenas, tal como lo tiene por escrito el gran historiador Jan Meyer. Varios de aquellos alumnos fueron sacerdotes y pudieron ser transparentes en su actuar y congruentes en sus decisiones, porque habían bebido de los consejos, de las llamadas de atención de este gran director espiritual, que fue tal durante 20 años, desde 1930 hasta 1950. ¿Qué otro cargo se le confió a don Octaviano Márquez y Toriz? 9 años después, en 1939, el mismo arzobispo Vera y Suria, él tenía escasos 35 años, lo nombra canónigo y lo agrega al venerable cabildo y le da el lugar que había dejado vacante un sacerdote que fue muy conocido en los 30s, y me refiero al canónigo Rafael Bazán y Bravo. Por tanto, a don Octaviano Márquez en 1939 lo nombra canónigo penitenciario, aquel puesto que en el antiguo derecho canónico indudablemente perdonaba aquellos pecados reservados. Y durante 11 años va a ser canónigo penitenciario. De hecho, cuando muere Vera y Suria en 1945, le sucede don José Ignacio Márquez y Toriz, pero él muere fatídicamente en Veracruz 5 años después, el 28 de febrero de 1950. ¿Por qué lo sucede rápidamente? Porque José Ignacio Márquez y Toriz era arzobispo coadjutor, y canónicamente el coadjutor, a diferencia de un auxiliar, tiene derecho a suceder cuando hay sede vacante a la muerte o a la renuncia del arzobispo titular. Si murió don Pedro Vera y Suria en el 45, entonces lo sucede inmediatamente como arzobispo don José Ignacio Márquez y Toriz. Pero, como había comentado, él muere trágicamente el 28 de febrero de 1950 en Veracruz. Declaran sede vacante y nombran como vicario capitular al muy conocido sacerdote canónigo Amador Carrasco. Y él va a permanecer cerca de un año como vicario capitular, porque es hasta el año 1951 cuando toma posesión don Octaviano Márquez. Recordemos que a nivel mundial había terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45.
A nivel nacional gobernaba un partido hegemónico, y me refiero al antiguo Partido Nacional Revolucionario y después Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional. Hicieron partido hegemónico porque a sus enemigos los hacía callar, y me refiero al PRI. Don Octaviano, ya con sede vacante, le pide permiso al vicario capitular, don Amador Carrasco, a asistir precisamente al famosísimo Congreso Mundial de Misiones que se celebró en octubre de 1950 en Roma, también con ocasión del Año Santo, que desde tiempo del Papa Bonifacio VIII, a principios del siglo XIV, se pedía un Año Santo cada 100 años, después cada 50 años, y por eso el Papa Pío XII, siguiendo esta tradición, el año 1950 lo declaró Año Santo. Si recordamos que don Octaviano había estado 9 años, de 1921 a 1930, donde había sacado el doctorado en filosofía, en Sagrada Teología y en Derecho Canónico, don Octaviano regresó como en su casa, recordando a sus antiguos amigos, los antiguos tiempos de la posguerra, porque si la Primera Guerra terminó en 1918, don Octaviano le tocó vivir los años de la posguerra, 1921-1930. Pero no solamente participa activamente a sus 45 años como consejero de aquel Congreso Mundial de Misiones, claro, en un pequeño puesto, sino también, y claro, representando al clero poblano. Si es el mes de octubre, don Octaviano va a aprovechar ser testigo vivo hace 70 años, el 1 de noviembre de 1950, del planteamiento que hace el Papa Eugenio Pacelli Pío XII. Declaramos, definimos y promulgamos que la siempre Virgen María, después de terminada su vida terrena, fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, con el famoso documento Munificentissimus Deus. Por tanto, don Octaviano Márquez estuvo presente físicamente en Roma el 1 de noviembre del año 1950. ¿Qué va a pasar? Un mes después, en diciembre, el 20 de diciembre del 50, sus